Buenos días, Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a pasar a lo que es la predicación. Es interesante ver a través de la historia cómo el pueblo de Israel, desde el inicio de la fundación del mundo, desde que se estableció el mundo, siempre fue bendecido por Dios, al punto de que Dios puso una promesa en Abraham donde le dijo de que su generación, de que su descendencia iba a ser más grande que las estrellas del cielo y más numerosa que la arena del mar. Imagínense qué clase de descendencia. Y posteriormente el pueblo de Israel creció en gran manera, creció en gran manera. Esto no quiere, y también pasó por algunas dificultades el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel siempre fue bendecido por Dios, siempre. Entonces, a tal punto de que cuando tuvieron hambre, vino Dios y les dio comida en el desierto. Cuando tenían sed, pasaban cosas sumamente extraordinarias que, por ejemplo, no pueden caber dentro de la lógica humana, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando tenían sed, les daba de beber agua de una roca. Entonces, imagínense. Entonces, cuando tenían hambre, les hacía caer prácticamente pollo rostizado del cielo. Entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? Y cuando tenían frío, mandaba una columna de fuego para que pudiese calentar. Entonces, constantemente el pueblo de Israel vio la mano de Dios con ellos. Constantemente el pueblo de Israel vio muchos milagros. Y es ahí donde, después de ver muchos milagros, después de ser el pueblo escogido por Dios, viene y sucede lo siguiente. Sucede de que después de ser el pueblo escogido con Dios, ellos se la creyeron tanto, 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 de que ellos se sentían superiores a los demás pueblos. Y por lo tanto habían perdido totalmente su humildad. Y por supuesto, ¿verdad? Tenían una historia muy rica, como por ejemplo tener reyes poderosos, por ejemplo ser una nación que conquistaba otras naciones, tener historias fabulosas, como las de vencer gigantes, como las de tener, por decirlo así, oro, plata, joyas, reinados sumamente poderosos, y todo porque la mano de Dios estaba con ellos. A lo largo de la historia del pueblo de Israel es interesante cómo llegaron profetas a este pueblo, y estos profetas en muchas ocasiones, por decirlo así, fueron tomados sin importancia. Y a pesar de que Dios usaba a esos profetas, ¿verdad?, para poder dirigir al pueblo. Les menciono todo esto porque es parte del contexto donde viene a estar el texto bíblico. Al final, el pueblo de Israel también tenía sus rituales, sus tradiciones, y uno de los rituales que tenía el pueblo de Israel era un ritual que consistía en el lavamiento de manos. Entonces, el pueblo de Israel tenía un ritual que se llamaba el lavamiento de manos. ¿En qué consistía este ritual? Mire qué interesante en qué consistía este ritual. Sucedía de que estaba el templo en Jerusalén, pero antes de entrar al templo, se tenían que lavar las manos. ¿Para qué? ¿Para qué entraban ahí? Bueno, al templo entraban para la oración. Y de esa manera ellos venían a purificarse, según ellos, ¿verdad? Entonces ellos se lavaban las manos y ellos ya estaban purificados para poder entrar al templo. También esto acerca de este ritual de lavamiento de manos, lo hacían antes de comer. Bueno, antes de comer es normal, ¿verdad? Lo hacían también después de comer. Entonces, para ellos poder lavarse las manos era como estar limpios prácticamente. A tal punto de que es ahí donde viene a suceder esto, porque si usted, por decirlo así, lee los versículos anteriores, ellos estaban esperando como con ansias el ritual de lavar las manos. Entonces, el pueblo de Israel fue muy bendecido en la antigüedad, a tal punto de que fue el pueblo escogido por Dios en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Y creyeron tanto de que ellos eran, por decirlo así, indispensables para Dios, de que no pusieron atención a las profecías que venían, no pusieron atención, o sí pusieron atención, pero de otra manera. Por ejemplo, a Isaías 53, donde se anuncia de que va a venir el libertador, donde se anuncia que va a venir el Cristo. Y resulta de que ellos esperaban de que ese libertador fuese más o menos así, como David, que fuese alto, fuerte, musculoso, o que fuese un sabio como Salomón. Entonces, ¿por qué? Porque tenían referencias de personajes en el pasado que habían sido muy significativos para ellos. Entonces ellos esperaban más o menos así, ¿verdad?
Se cree originalmente en la historia, no sé si posiblemente usted haya visto o incluso tenga un cuadro de cómo pintan a Jesús, ¿verdad? Así bien rubio, con los ojos azules, así bien guapo, ¿verdad? Entonces, bien guapo ese Jesús, pero se dice de que originalmente, según la historia, no fue así. Dice que Jesús no era atractivo. No crea que Jesús era rubio. Posiblemente Jesús era pelito negro. Entonces no era así colochito, con rizado, así como lo pintan. Posiblemente era así, con el pelito parado. Entonces no era un hombre grandote o fuerte. Nada que ver con eso. Entonces esas pinturas simplemente son hechas por artistas. Y nosotros es interesante de que cuando nos imaginamos a Dios, o cuando oramos a Jesús o nos imaginamos a Jesús, pensamos de que era así, un hombre rubio, pelo amarillo, colochito, su pelo y todo, bien guapo, ¿verdad? Pero se dice en la historia que no era así. Entonces, a tal punto de que el pueblo de Israel no lo aceptaba como su libertador. ¿Por qué? Porque anteriormente había tenido otro tipo de libertadores, libertadores guapos, libertadores fuertes, libertadores altos, libertadores reconocidos como sabios. Entonces, ese tipo de libertadores había tenido. Entonces, Jesucristo, pues prácticamente no era el tipo de libertador que ellos esperaban, ya que Jesucristo, recuerde que Jesucristo se dedicaba a la carpintería, junto con José, su padre terrenal, se dedicaba a la carpintería, y es por eso el asombro, donde después vienen a decir, y no es el hijo del carpintero, mirado, ahora anda haciendo milagros, el hijo del carpintero, imagínense así todo como de manera despectiva, ¿verdad? Entonces es como que, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? En el país se espera que exista un buen presidente. Pero imagínense que ese presidente, por decirlo así, surja de un taller de mecánicos. Entonces, de esa manera, más o menos, les pongo ese ejemplo, porque a Jesucristo no lo veían, por decirlo así, como que fuese a ser el libertador. Nadie se esperaba que fuese a ser el libertador, ¿verdad? Porque, como les menciono, no era atractivo, no era rubio, no era guapo, no era ojos azules, posiblemente sus ojos eran negros, no era ojos azules. Entonces, y por supuesto, prácticamente era un carpintero. Y como si fuese poco, de las personas que se rodeó Jesús no eran personas tampoco reconocidas. Era, por imagínense, un recaudador de impuestos, hombres pescadores. Entonces, no, las personas que andaban con él no eran personas que lo rodeaban así de glamour, no eran reyes, no eran personas que tenían un puesto político, no eran nada que ver. Y entonces, al venir Jesucristo, los judíos, los líderes religiosos judíos no le ven bien y comienzan a acercarse a él, pero por decirlo así, no con buena intención, a tal punto de que ellos seguían a Jesucristo o ellos vigilaban lo que hacía Jesucristo, pero no con la intención de poder llegar a una edificación o de reconocerlo como el Hijo de Dios, sino de que ellos veían qué hacía Jesucristo para poder acusarle, y es justamente después los mismos judíos, los mismos líderes religiosos, que gritan cuando está frente a Pilato, crucifíquenme, crucifíquenme. Y es en ese entonces donde los judíos en esta ocasión, en este texto, están esperando con ansias el ritual de lavamiento de manos para ver si Jesús y sus discípulos se lavaban las manos para entrar al templo a la oración. Y es ahí donde Jesús viene y les dice, hipócrita, dice, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué Jesucristo menciona con los labios me honra? Bueno, porque Jesucristo es Dios mismo. Entonces, los judíos creían de que estaban honrando a Dios, pero Jesucristo dice, me están honrando únicamente con los labios, pero no me están honrando con el corazón. El tema que se ha designado para esta mañana es un corazón lejos de Dios. Entonces, un corazón lejos de Dios. ¿Cómo podría ser un corazón lejos de Dios? ¿O qué podemos sacar de esto? Lo que podemos sacar de esto es que podemos estar tan cerca de Jesús físicamente, pero tan lejos con nuestro corazón, como le pasaba al pueblo judío. Ellos creían que con los rituales, ellos creían que con intentar guardar la ley, ellos estaban tan cerca de Dios. Pero al final, dice Jesús, están lejos de mí.
porque solo me están honrando con los labios. Y quiero mencionar lo siguiente, de que hay algunos personajes que también estuvieron tan cerca de Jesús, pero a la misma vez tan lejos de él, referente al corazón. Uno de los personajes que quiero mencionar es Pilato. Entonces, Pilato no es tampoco como lo pintan ahí, ¿verdad? Que fuese un gobernador cruel o nada que ver con eso, ¿verdad? Pilato era un hombre bastante sensato y le llevan a Jesucristo acusado. Y cuando se lo llevan acusado, él no haya nada malo que Jesús haya hecho. Y al no encontrar nada malo, él me imagino que pensaba por su mente, ¿dónde puedo encontrar algo malo en este hombre si este pueblo dice que debo de crucificarlo? Y hasta le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Es cierto que tú te haces llamar el rey de los judíos? Y Jesús le dice, usted es el que lo dice, no yo. Entonces no le encontró absolutamente nada. Lo tuvo de frente, lo tuvo cerca, estuvo conversando con él, así de persona a persona. Imagínense estar conversando con el mismo Hijo de Dios así de persona a persona. Y como si fuese poco en sus manos, en las manos de Pilato, estuvo la decisión de crucificarle o de dejarle libre. Entonces recuerde que dice, narra la misma Biblia, en referencia a la crucifixión de Cristo, que ellos se acostumbraban a liberar a un preso. Y entonces tenían la opción de liberar a Barrabás o tenían la opción de liberar a Jesús. Pero el pueblo judío gritaba y decía, crucifiquen a Jesús. Y Pilato tuvo la decisión en sus manos. Pero Pilato, al final, no tomó la decisión correcta. Y al final, simplemente se dejó guiar por la multitud judía. Y al final terminaron crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Lo tuvo tan cerca, conversó con él. Otro ejemplo, está la crucifixión de Jesucristo. Ahí está, crucificado, ¿verdad? Recordemos de que cuando crucificaron a Cristo Jesús, yo sé que salen algunas imágenes ahí, ¿verdad? O en algunas películas lo ponen con ropa. Pues déjeme decirle de que tampoco era así. Entonces, referente a la crucifixión de Jesucristo, cuando los crucificaban, los ponían totalmente como si fuesen los peores malhechores, ¿verdad? Y los ponían desnudos ahí hasta que morían en la cruz. Y es interesante de que, no sé si usted ha observado, pero en la crucifixión de Jesucristo, los dos ladrones que estaban a la par de él estaban nada más amarrados, ¿verdad? De aquí. Pero con Jesucristo fue diferente. A él le clavaron los clavos, valga la redundancia, ¿verdad? Le metieron los clavos en sus manos y en sus pies y le quebraron las rodillas. Entonces, como si fuese el peor malhechor. Pero lo que quiero mencionar es que ahí, al pie de la cruz, estaban unos soldados romanos. Y estaban unos soldados romanos y ¿sabe qué estaban haciendo los soldados? Estaban apostando la ropa que era de Jesucristo. Entonces ahí estaban apostando la ropa y viendo quién se quedaba con las sandalias, quién se quedaba con el vestido, ahí estaban viendo, ¿verdad? Entonces estaban apostando. Imagínense, tenían aquí, a este lado, tenían al Dios mismo al lado de ellos sufriendo por la humanidad, siendo crucificado. Y ellos estaban apostándose la ropa de Jesucristo. Entonces lo tenían tan cerca o estaban tan cerca físicamente, pero su corazón estaba totalmente lejos, totalmente lejos. Entonces es interesante esto, ¿verdad? Es muy interesante, es bastante llamativo. Y ahora quiero mencionar, o quiero más bien de que usted vaya a la Biblia, al mismo texto que se leía antes, pero ahora al versículo 10 y al versículo 12. Es prácticamente, trata acerca de lo mismo, pero mire lo que dice Jesucristo. Dice, y llamando junto así a la multitud les dijo, oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizan cuando oyeron tus palabras? Entonces, mire lo que viene a decir Jesucristo. Entonces, mire por lo que se preocupaban los líderes religiosos judíos. Ellos se preocupaban porque el cuerpo estuviese limpio. Entonces, imagínense, prácticamente un judío andaba bien bañado. Prácticamente un judío andaba bien oloroso, bien perfumado. Mejor que los perfumes que se usan ahora, ¿verdad? Bien oloroso, bien perfumado, bien limpio. Más higiénicos que en pleno coronavirus, ¿verdad? Ellos ellos tenían una cultura, unos rituales de higiene increíbles. Es más, tenían tanto higiene de que cuando a las mujeres le venía su periodo, estas mujeres eran apartadas, imagínense.
apartada. Imagínense que nosotros fuésemos judíos y siguiéramos con esa cultura. Imagínense usted, esposo, le tocaría apartar ya sea a su hija o a su esposa, ya, hasta, no sé, totalmente aparte, en cuarentena. Entonces los judíos tenían ese tipo de rituales, entonces ellos se preocupaban mucho por la limpieza del cuerpo, pero no se preocupaban por la limpieza del alma, no se preocupaban por la limpieza del corazón. Un corazón lejos de Dios. Ellos estaban cerca físicamente, pero su corazón estaba lejos, lejos, muy lejos de Dios. Y da la razón Jesucristo, dice, porque enseñan como mandamientos o como doctrinas, preceptos humanos. ¿Eran humanos los preceptos que ellos tenían? Sí, sí eran humanos. ¿Por qué? Porque se preocupaban más por lo que era la parte exterior y no la parte interior. Ahora, trasladando esto al cristianismo y trasladando esto a nosotros mismos, a la iglesia de hoy en día, el cristianismo debe de ser con todo el ser, no solamente con la parte de afuera, sino principalmente con la parte de adentro. Entonces nosotros debemos adorar a Dios en cuerpo, pero también en espíritu. Porque, por ejemplo, no sé si le ha pasado a usted o no sé si ha visto de que incluso muchas veces nosotros cuando vamos por la calle, a veces nos encontramos personas así que están tiradas, que son indigentes, o personas que viven en la basura. O no sé si a usted le ha tocado visitar una familia que vive cerca de un basurero. Eso es terrible. Pero es increíble que existan hermanos de la iglesia que también viven en condiciones así. Que también viven en condiciones así. Yo recuerdo que una vez, y como uno no está acostumbrado a ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez casi yo sentía que iba a echar todo, ¿verdad? Lo que tenía dentro. Porque fuimos a visitar un hogar allá al fondo del mercado central, ¿verdad? Pero al fondo, no sé si se ha fijado de que ahí pasa el río, ¿verdad? Que no es un río limpio. Pasa el río y por ese río pasan suciedades, pasan las aguas negras, pasa de todo. Hasta si mataron a alguien, por ahí pasa también. Entonces, y ahí cerca del río, no sé si se ha fijado que pasan unos pajaritos así, unos pajaritos chiquitos negros. No sé si usted ha visto a esos pajaritos. No, no son chiquitos, son unos grandotes. Y justamente ahí a la par del río, una familia cristiana que vivía en esas condiciones todos los días. Entonces, nosotros como cristianos no debemos de, por decirlo así, si vemos una persona así, debemos de más bien recibirla con amor. No ser como los judíos que se preocupaban por el aspecto físico, sino preocuparnos más por el aspecto del corazón. Entonces, y no me refiero a este corazón, ¿verdad? Porque este corazón que tenemos aquí nosotros únicamente sirve para bombear sangre. Me refiero a este corazón, a nuestra mentalidad, a nuestra forma de pensar. Nosotros debemos de estar cerca de Dios, pero no únicamente físicamente, sino principalmente en la manera espiritual, porque el cuerpo físico un día se va a acabar. O, por ejemplo, puede verse usted, ¿verdad? Usted, si ya tiene sus años, no se ve igual cuando usted tenía 15. Ya cuando uno entra en una edad avanzada, ya comienzan a salir unas cositas por aquí, mire, o unas cositas por acá, son arrugas. Ya comienzan a salir ese tipo de cosas. Entonces, el cuerpo físico se va a acabar. Y las riquezas de este mundo también se van a acabar. Esta ropa un día se pudre, un día se rompe, un día se daña, un día ya no queda, como a mí que ya no me queda. Entonces, y así sucesivamente. Y viene Jesús y dice, no es lo que entra lo que contamina, sino que es lo que sale. ¿Sabe qué pensaban los judíos? ¿A cuántos de ustedes les gusta la carne de cerdo? Imagínese un cerdo ahí, ¿verdad? La carne de cerdo, así como le gusta a usted, así como lo está imaginando, o así como lo va a preparar para después del culto. La carne de cerdo, ¿a cuánto le gusta? Pues déjeme decirle que la carne de cerdo para los judíos era lo peor. Lo peor, es como para nosotros, ¿verdad? Imagínese que a usted le diga, hermano, fíjate que lo quiero invitar a comer una sopa de sopilote. Más o menos para los judíos así era.
porque para ellos el cerdo era el animal más despectivo que podía existir, era el animal más inmundo. Entonces en los judíos usted no iba a ver de que, como sucede muchas veces entre nosotros, ¿verdad? Que hasta tenemos la crianza de cerditos ahí en el patio de la casa. No, con los judíos no sucedía nada de eso, porque para los judíos el cerdo era el animal más inmundo. Entonces ellos no comían cerdo, para nada. Ellos no se comían esos chicharrones que le gustan a usted, nada de eso. Entonces, los judíos no comían eso. Y Jesucristo mismo viene diciendo aquí, no es lo que entra en usted, lo que va a contaminar, sino es lo que sale de usted, lo que va a contaminar. Recordemos de que nuestros pensamientos salen de nuestro corazón. Entonces debemos de tener cuidado en eso. Y el cristianismo es más que religión. El cristianismo siempre va a ser más que orar. El cristianismo siempre va a ser más que ir a una iglesia domingo a domingo. El cristianismo es mucho más que eso. Eso es como esto tan pequeño. El cristianismo es mucho, pero mucho más que eso. En el cristianismo y para con Dios hay tantas cosas por hacer. Y para eso nosotros debemos de tener un corazón que está cerca de Dios, no un corazón que está lejos. ¿Qué es lo que lo contamina? ¿Qué contamina? El corazón. ¿Qué es lo que contamina el alma? Los malos pensamientos. Hay un proverbio que dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Usted puede buscarlo en su casa y comienza a mencionar, yo ese aborrezco, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, y así sucesivamente, ¿verdad? Los pasos presurosos para poder hacer el mal. Y ahí va mencionando las 7 cosas que aborrece Jehová. Y son 7 cosas que a pesar de estar en un salmo, que a pesar de estar en un, a ver, déjeme ver si es en salmo, bueno, no importa, que a pesar de estar en el Antiguo Testamento, son cosas que pueden pasar hoy en día. ¿Qué es lo que contamina al cristiano? Hermano, déjeme decirle que lo puede contaminar los malos pensamientos, lo puede contaminar cada cosa que ha visto en este mundo, cada actuar que no es cristiano, incluso las malas actitudes, el egoísmo, la envidia, los malos pensamientos, las malas palabras, todo ese tipo de cosas vienen a contaminar, pero no a contaminar las manos, sino a contaminar el corazón. Sino a contaminar el corazón. Incluso hasta, por decirlo así, hasta la venganza es mala. ¿Cuántos de ustedes vieron alguna vez El Chavo del Ocho? O aún lo miran, no sé. Pasaba diciendo El Chavo del Ocho, la venganza es mala, mate el alma y la envenena. Eso pasaba diciendo. En muchos episodios los pasa diciendo. Entonces, nosotros debemos de preocuparnos por lo que contamina nuestro ser interno, nuestro ser espiritual. Porque recordemos de que nosotros no somos o no vamos a prevalecer siempre en este cuerpo de carne y hueso, sino de que nosotros, como cristianos, un día vamos a partir de este mundo. Y Jesucristo mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuese de este mundo, dice, yo mandaría soldados o mandaría a mis hombres para que pelearan por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces el reino de Jesucristo es espiritual, es celestial, no es terrenal. Y el reino de Jesucristo, y nosotros somos parte del reino de Jesucristo. Entonces no piense de que el reino de Jesucristo va a ser así, como vienen y nos narran algunas religiones, de que usted va a andar abrazado con un león, o subido en un león, va a andar comiéndose un pedazo de carne, le da un pedazo de carne al león y se come un pedazo de carne. Usted no piense así. El reino de Dios es espiritual. Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos tener un corazón cerca de Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos tener un corazón cerca de Dios? Si bien es cierto, congregarse es importante, no digo que no, es muy importante. Pero para que nosotros podamos tener un corazón lejos de Dios, aparte de la oración, que es la receta que se da siempre, ¿verdad? Entonces es como en Nicaragua, cuando en Nicaragua, o también aquí, ¿verdad? Cuando alguien se enferma y va al centro de salud, acetaminofén. Me duele la cabeza, acetaminofén.
Tengo dolor de estómago, acetaminofén. Tengo calentura, acetaminofén. Me duelen los pies, acetaminofén. Tengo dengue, acetaminofén. Todo, ¿verdad? Acetaminofén y acetaminofén. Entonces, a veces también, como cristiano, es lo único que recetamos. Oración, oración, oración. No digo que no es buena, es buena. Es buena y es importante. Pero el cristiano tiene que ser más que oración y también tiene que ser acción. Mire lo que digo, el cristiano tiene que ser oración, sí tiene que ser oración, pero también tiene que ser acción. ¿Usted cree que los religiosos judíos no oraban? Claro que oraban. Es más, ¿sabe cómo oraban ellos? Ellos se iban a las esquinas públicas y se ponían a orar para que la gente los viese, para que la gente supiese que estaban orando. Oraban, sí oraban. Entonces el cristiano debe orar, sí debe orar, pero debe de tener acción y no una mala acción, sino todo lo contrario, una buena acción. Las buenas acciones van a ayudar a que nosotros nos acerquemos a Dios y que nuestro corazón puede estar cerca de Dios. Y con buenas acciones no me refiero a que usted se va a salir a la calle y va a comenzar a repartir lempiras de 500 en 500. No me refiero a eso. Me refiero de que eso va a incluir buenas actitudes. Me refiero a que eso va a incluir amor al prójimo. Me refiero a que eso va a influir de que nosotros cumplamos los mandamientos de Dios porque tenemos que hacerlo, pero que los cumplamos a cabalidad, que no nos cumplamos únicamente para que nos vean, sino que los cumplamos especialmente para que Dios se dé cuenta, pero únicamente Dios. Y es ahí donde nosotros vamos a buscar la manera cómo acercarnos a Dios, pero de corazón, no físicamente. Porque físicamente alguien puede arrodillarse, físicamente alguien puede, hasta se le puede rajar la garganta de cantar o de pegar 4 gritos, físicamente. Físicamente alguien puede, por ejemplo, como en otras religiones, que se van de rodillas caminando para un santo, ve de rodillas, no sé cómo se dice ahí, ¿verdad? De rodillas, no sé, pero se van de rodillas para cumplir una promesa, físicamente. Y el corazón, lo principal es que nosotros tengamos un corazón cerca de Dios. Y para Dios va a ser mucho, no, para Dios no va a ser, para Dios es mucho más importante un corazón humillado que ropa de marca. Para Dios es mucho más importante un corazón humillado que riquezas, que títulos, que posiciones económicas. Para Dios es mucho más importante un corazón humillado a Él que muchas cosas. Yo les invito, hermanos, a que cada uno de nosotros pueda reflexionar personalmente y tratemos de acercarnos a Dios espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente, de corazón, de corazón. Cuando a una persona se le bautiza, se le pregunta, ¿usted cree de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted se arrepiente de todo corazón? ¿Usted está dispuesto a seguir a Dios de todo corazón? ¿Por qué? Porque el corazón siempre se va a mencionar. Porque lo que Dios quiere es el corazón, no quiere la parte física. La parte física se va a acabar, va a envejecer, se la van a comer los gusanos. Dios quiere que tengamos un corazón limpio, que tengamos un corazón puro, que tengamos un corazón como el corazón de los niños. Yo tenía un amiguito que vivía a media cuadra de la casa, los mejores amigos desde pequeño, ¿verdad? Posiblemente desde que iniciamos a caminar. Y jugábamos juntos todos los días y nos esperábamos para ir al colegio. Y a veces nos poníamos a... Nosotros, usted sabe que los niños se ponen a ver, bueno, los niños varones, ¿verdad? Y algunas niñas también se ponen a ver eso de lucha libre, de karate, y para ese tiempo salían aquellas películas de Bruce Lee, de Jet Li, que hacían como 3 patadas en el aire, y nosotros nos poníamos a jugar ahí, ¿verdad? En una arena. Y al final terminábamos enojados porque ya sea o me golpeaba él o lo terminaba golpeando yo, pero lo interesante es que éramos niños y después estábamos otra vez juntos, jugando nuevamente. El corazón de los niños es puro, es sincero, no tiene maldad. Dios demanda eso de nosotros, que seamos como niños. El mismo Jesús lo dijo, sean como estos niños, sean como estos niños.
No significa que usted va a andar ahí haciéndole como niño, o jugando a la cuerda, como cuando usted jugaba cuando era niño o niña. Significa que su corazón va a ser como el de un niño. Así va a ser su corazón, sin maldad, un corazón honesto, un corazón sin venganza, un corazón sin rencor, un corazón puro. Para poder entrar al santuario de Dios, necesitamos eso. Yo sé que todos los que estamos acá esperamos y anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo y anhelamos la vida eterna. Déjeme decirle que es necesario de que nosotros tengamos un corazón puro, un corazón cerca de Dios, para que nosotros podamos heredar esa vida eterna. Hermanos, espero este mensaje haya sido de mucha reflexión y edificación para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga grandemente en esta mañana.